Ok, muy bien, estimados. Muy bien. Listo, estimados. Para, para nuestro, para nuestro tema de estudio, ya al motor trifásico lo vamos a llamar los MITHA, ya los famosos MITHA. Son los motor de inducción trifásico jaula de ardilla, ¿ok? Los motores asíncronos los vamos a llamar los MITHA, motor de inducción trifásico jaula de ardilla. Ok. El principio de funcionamiento, estimados. Vamos a conocer esta parte, ¿no? Muy bien. El principio de funcionamiento de un motor asíncrono se basa en la creación de corrientes inducidas en un conductor cuando éste corta las líneas de fuerza de un campo magnético, donde proviene el nombre de motor de inducción. Vamos a traducir un poquito esto de acá, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto de acá? En términos prácticos, ¿ya? Nosotros, esta parte de acá se llama el estator, ¿ok? Se llama el estator, ¿ya? Estos puntos negros que ustedes ven acá alrededor son los conductores, o mejor dicho, el bobinado del motor, ¿ya? Esta parte rosada representa lo que es a mi rotor y esta es la parte central que es el eje, ¿ya? Bien, antes de explicarles un poquito acerca de esto, ¿no? Hay que conocer algo muy importante, ¿no? Que el espacio que hay entre el rotor y el estator se llama el entrehierro, ¿ok? Es el entrehierro. El entrehierro es un espacio muy milimétrico separado entre el estator y el rotor, ¿ok? Entonces, cuando yo energizo al estator, ya, al bobinado, al grupo de bobinas que conforma, ya, este va a crear lo que es un campo magnético, ¿ya? Es un campo magnético, ¿ya? Entonces, ese campo magnético, ¿ya?, va a inducir a los conductores que conforman al rotor. Entonces, el rotor, bueno, estos puntos de acá para citarlos ya son las varillas que conforma al motor jaula de ardilla. Ya vamos a conocer ese término, porque se llama jaula de ardilla. ¿Ya? En ese tipo de rotor, estimados, ya del motor trifásico asíncrono, se conforma de esta manera, ¿no? Estos puntos negros que ustedes ven acá alrededor, ¿ya? Son las varillas, son las varillas que conforman al mismo rotor, ¿ya? Entonces, se crea lo que es un campo magnético, una inducción, ¿no?, que hace que esas líneas de inducción generada, esa fuerza magnética, eh, hacen que hagan inducir a este señor de acá, al rotor, a la parte móvil, ¿ok? Entonces, los motores asíncronos funcionan mediante el principio de funcionamiento de inducción mutua de Faraday, ¿ya? ¿Qué dice acá? Cuando se aplica una corriente alterna trifásica a las bobinas inductoras del motor asíncrono, se produce lo que es un campo magnético. Entonces, ya sabemos este principio. Yo energizo al estator y se produce lo que es un campo magnético giratorio. Ok, entonces ya vamos a añadir otro término acá, giratorio. Campo magnético giratorio, también conocido como campo rotante también. Entonces, ¿qué me quiere decir acá? Energizo a mi devanado y lo que voy a producir es un campo magnético giratorio. O sea, ¿qué quiere decir? Esta es la fuerza con la que gira el campo magnético giratorio en todo el devanado, ¿no? Y fíjese esta flecha, ¿no? Esta flecha de acá, la dirección con la que va a girar el campo magnético, ¿no? El campo magnético. Entonces, esta misma va a inducir al movimiento del rotor. ¿Qué quiere decir? Fíjense la dirección del campo magnético. Está yendo en sentido horario. Y el rotor está yendo en el mismo sentido que la velocidad del campo magnético giratorio. En este caso,
del estator. ¿Ya? Los dos están en el mismo sentido de giro. ¿Ya? Bien, entonces vamos a volver a retomar eso, ¿no? Esta es la parte del círculo grande es el estator, la parte del círculo en medio es el rotor, ¿no? Estas son las barras del rotor, ya lo vamos a explicar más adelante. ¿Ya? El espacio que hay entre el estator y el rotor se llama el entrehierro. Esos son los conductores, ¿ya? En este caso del bobinado, y este es el campo magnético con la que se produce al momento de energizar al motor trifásico. ¿Bien? Entonces, hay otro teorema, ¿no? Otra teoría que explica, ¿no? Que es el que menciona el teorema de Leblanc, ¿no? Señala de que en un devanado monofásico recorrido por una corriente monofásica, o una tensión monofásica, por citarlo así, crea lo que es un campo magnético pulsante, el cual equivale a dos campos magnéticos giratorios pulsante que rotan en sentidos opuestos. Bien, vamos a traducir un poco eso, ¿no? ¿Qué pasa acá? A ver, yo tengo lo que es una tensión monofásica. ¿Ya? Yo tengo lo que es una tensión monofásica de 220 voltios. ¿Ya? Tengo acá lo que es una bobina. ¿Ya? Un bobinado. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice que este teorema? Cuando yo energizo esta bobina, se van a crear dos campos magnéticos giratorios en sentidos opuestos y de forma pulsante. Vamos a recordar un poquito cómo se comporta la corriente alterna. ¿Ok? Entonces, ya en nuestra primera clase hemos visto, ¿no? Qué forma tiene la corriente alterna acá. Entonces, vamos a ver acá. Nosotros tenemos esta señal. Esta señal es la corriente alterna. ¿Ok? Les pregunto, estimados, ¿a cuántos ciclos por segundo oscila esta señal alterna? 50, 60 ciclos. 60 Hz. 60 Hz, ¿ya? Ya en otro país aplica lo que es 50 Hz. ¿Ya? Bien, entonces, la señal alterna tiene esta forma de onda. Ya recordemos que la corriente alterna es una onda o señal sinusoidal que varía en función del tiempo. En este caso, la frecuencia es de 60 Hz. 60 Hz. Muy bien, entonces la corriente alterna tiene esta forma de onda y en la primera señal que nosotros vemos acá, ¿ya? Es una señal positiva. Y la que tenemos acá abajo es una señal negativa. ¿Ya? Entonces, esto de acá se repite 60 veces por segundo. Entonces, en un momento vamos a encontrar en esta señal senoidal más, en el otro semiperiodo negativo, de ahí vamos a encontrar más, ahí vamos a encontrar menos, más, menos y así. ¿Ok? Listo. Entonces, tomando el ejemplo acá de la señal con la que viaja mi corriente alterna, ahí está, más menos. Bien, entonces se genera lo que es un campo magnético giratorio pulsante en sentido opuesto. Entonces, vamos a ver acá. En un primer tiempo, esta señal es positiva. Ah, ok. Entonces, esa señal, esa tensión se va a manifestar acá en los bordes de la bobina. Entonces, en un tiempo, esto va a ser positivo y en el otro tiempo va a ser negativo, hasta que se cumple lo que es el ciclo, ¿no? Bien, ahora,
Vayamos acá. ¿Qué pasa cuando la tensión alterna cambia otra vez, ¿no? Cambia otra vez. Entonces, esto de acá, en estos bordes de la bobina, va a variar en todo el tiempo. En un momento va a ser más y en otro va a ser menos acá. ¿Y qué pasa cuando en esta, a ver, en esto de acá, en estos bornes, vamos a encontrar lo que es menos y acá más? Ah, entonces la pregunta es, ¿por qué acá está cambiando acá las polaridades acá en la bobina? Entonces recordemos acá que la corriente alterna varía en función del tiempo. Entonces, en un momento es positivo la señal, en el otro tiempo es negativo acá. Entonces, la corriente alterna va a estar variando de polaridades. Entonces, en un momento va a ser más, en un momento va a ser menos. En un momento va a ser más, en otro momento va a ser menos. Entonces, estos cambios se van a manifestar acá en los bordes de la bobina. Entonces, vayamos al primer ejemplo. Cuando en este caso, acá es más y acá es menos, ¿no? Entonces, fíjense acá, cómo es que la corriente viaja, ¿no? La corriente viaja de esta manera. Pasa por acá, recorre por esta bobina, ¿ya? ¿Ok? Y se va hasta negativo, hasta cerrar circuito con negativo, ¿ya? Entonces, hasta acá tenemos lo que es una corriente. Por lo tanto, se genera lo que es un primer campo magnético en el sentido de la dirección, ¿ok? En este caso va a ser en este sentido acá. Vamos a ver acá, en este sentido, como sigue la corriente acá. Bien, entonces, ahora vayamos al siguiente caso, cuando la polaridad cambia acá. Cuando en un momento acá va a ser, en este borde va a ser menos y en el otro extremo va a ser más. Muy bien. Entonces, la corriente ahora, ¿cómo va a circular? De mayor potencial a menor potencial. Ese es un principio básico de un circuito eléctrico, ¿no? Entonces, veamos acá. Ahora la corriente va a ir desde el mayor potencial hasta el menor potencial. Cierra circuito con negativo, ¿ok? Y el campo magnético que se produce va a ir en el mismo sentido de la corriente, ¿ok? Entonces va a ir en ese sentido. Entonces, es justamente lo que me dice ese teorema de Leblanc, pues, ¿no? Que cuando por él, por el bobinado, por un devanado monofásico, es recorrido por una corriente alterna monofásica, crea lo que es un campo magnético pulsante, el cual equivale a dos campos magnéticos giratorios pulsantes que rotan en sentidos opuestos. Entonces, es esto mismo de acá, estimados, ¿ya? Entonces, la corriente alterna varía en función del tiempo. Entonces, es lo que se crea ese campo magnético opuesto, en este caso, ¿ya? ¿Por qué? Por el cambio de la señal de la corriente alterna. En un momento va a ser más, en otro tiempo va a ser menos, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué más? Ahora, ¿qué pasaría si este mismo teorema lo llevamos a tres bobinas en un sistema trifásico? ¿Ya? Entonces acá ya un poco cambia la cosa acá. Bien, entonces recordando, ¿no? La pregunta es, estimados, la, la tensión trifásica, ¿en cuántos grados están desfasados? 120 grados. 120 grados con respecto al otro, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa acá?
Ahora ya un poco que acá la cosa se pone más interesante acá, ¿no? Veamos acá. ¿Cómo es que tengo yo lo que es una primera señal? La línea 1, en este caso, la fase R, con otro color. Listo. La línea 1 o la fase R, ¿ok? La línea 2, la fase S, y la línea 3, la fase T. Bien, entonces todas estas tres líneas están desfasadas en 120 grados, respectivamente, de la línea con respecto a la otra, ¿no? Entonces, acá tenemos el primer caso, ¿no? El primer caso, perdón, listo. Tenemos lo que es una corriente I1 acá. Entonces, esta primera teoría nos ha servido para nosotros poder entender ahora en el sistema trifásico acá. Fíjese cómo esta ecuación, la ecuación de esta corriente me dice, ¿no? Que la corriente acá va a ser igual a la raíz de 2 eh, por la corriente por coseno de omega t, ¿no? Ahora, acá lo vamos a llevar. La primera corriente I1, ¿ya? Que corresponde para B1, se produce lo que es esta primera corriente, ¿ya? Entonces, acá tenemos, recuerden, eh, dos campos magnéticos pulsantes encontrándose de maneras opuestas, ¿ya? También lo que es una corriente I2, ¿ok? La misma fórmula, pero fíjense acá ustedes cómo viene acompañado de lo que es de este factor de acá, 2 pi tercios. Entonces, ¿esto a cuánto equivale? En este caso, estamos hablando de grados eléctricos, ¿ya? En este caso sería 2 por 180, que son 360 entre 3. Entonces, esto de acá es igual a 120 grados. 120 grados. Entonces, la corriente que se produce en esta bobina I2, en este caso el B2, la tensión 2, ¿ok? También va a estar desfasada en 120 grados eléctricos acá, ¿ok? Entonces, también se van a producir acá los dos campos magnéticos pulsantes en los dos sentidos opuestos, ¿ya? Y fíjese acá también, pues, ¿no? Cómo es que la corriente I3 encontramos, ¿no? La raíz de 2 por la corriente por el coseno de omega t, ¿ok? Entonces, vamos a ver cuánto equivale este ángulo de acá, ¿no? 4 por 180 entre 3. Entonces, esto es igual a 240 grados eléctricos. Bien, y acá, ¿cuántos grados será esto de acá? Acá será 0 grados eléctricos, ¿ok? 0 grados, ¿ok? 0 grados, 120 y 240, ¿ya? Eh, bien, entonces, justamente coincide con lo que se está observando, con lo que se está representando acá. Las tres tensiones están desfasadas en 120 grados eléctricos respectivamente, ¿no? Entonces, si acá observamos 240 grados, nos refiere o lo que nos quiere decir es que está desfasado 240 grados de la línea 1 con respecto a la línea 3. ¿Ok? Entonces hay una separación bastante considerable, ¿no? Vamos a ver acá. La línea 1 empezó en 0 grados, ¿no? Y la línea 2 empezó en 120 grados. Y la línea 3 empezó en 240 grados, ¿ya? Con respecto a la línea 1. ¿Ok? Listo. Entonces, este teorema nos sirve, ¿no? Para poder entender esto en un sistema monofásico,
y esto en un sistema trifásico, ¿ok? Entonces, fíjate acá, tenemos las ecuaciones, ¿no? De la corriente, ¿no? Por el coseno de omega t, como cada, cada corriente por el que circula por la bobina, ¿no? También van a estar desfasadas en un cierto grado eléctrico. En este caso, en 120 grados y en 240 grados eléctricos. ¿Ok? Listo. A ver. Bien, entonces, también existe lo que es, debemos de también conocer unos principios fundamentales, ¿no? Acerca de la ley o la regla de la mano derecha, ¿no? Dice que la acción del campo eh, sobre una corriente permite definir fácilmente el sentido de la fuerza que se aplica a cada conductor. En este caso, ¿qué me dice acá? Pues, ¿no? El pulgar, en este caso, si posicionamos nuestro dedo, ¿no? De esta forma, ¿qué nos dice? El pulgar se sitúa en el sentido del campo del inductor, el índice indica el sentido de la fuerza, el dedo del corazón se sitúa en el sentido de la corriente inducida, ¿no? Entonces, por lo tanto, dice acá, la espira o la bobina se somete a lo que es a un par que provoca su rotación en el mismo sentido que el campo del inductor denominado campo giratorio. Entonces, recordando un poquito acá, no, fíjese acá, tenemos acá el bobinado del motor eh, desfasados en 120 grados, ¿no? Y la rotación, fíjense acá, pues, ¿no? Va a tener el mismo sentido que el campo magnético giratorio. ¿Ya? Entonces, a ver, estimados, le quiero hacer la siguiente pregunta acá, en esta imagen, ¿ya? Acá viene ya acá el término del término asíncrono, ¿ok? Acá les quiero hacer la siguiente pregunta. Fíjense acá, la flecha rosada indica el campo magnético giratorio del estator y la marca verde es la referencia del rotor, o sea, la posición en la que está el rotor inicialmente. Entonces, yo energizo al estator y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de estos dos elementos está girando más rápido? La flecha, profe. ¿Cómo se llama esa flecha? La rosada. ¿Cómo se llama esa flecha rosada? Campo magnético. Muy bien. Entonces, el campo magnético giratorio del estator tiene mayor velocidad que la velocidad de quién, estimados. Rotor, profe. Muy bien. Ok. El campo magnético giratorio gira a una velocidad mayor que la velocidad del rotor. Entonces, ese es el término por el cual nosotros vamos a aprender, ¿no? Nos vamos a conocer el término de asíncrono. Entonces, vamos a definir un poco de lo que es el campo magnético giratorio. Dice que en los tres vanados, con un bobinado geométrico de 120 grados, ¿ya? Se alimenta de la red trifásica alterna desfasadas también en 120 grados eléctricos, ¿no? Entonces, cuando se hace lo que es el diseño del motor mismo, del motor trifásico, ¿ya? El grupo de bobinas tiene que estar dispuesto, ¿ya? Dispuesto de tal manera que esté geométricamente construido, ¿no? O en este caso, dados de una forma en 120 grados, en este caso geométricos, ¿no? ¿Para qué? Para recibir la red trifásica alterna, ¿no? Desfasadas en 120 grados eléctricos, ¿no? Idéntico al bobinado que produce un campo magnético sinusoidal, ¿ya? Entonces, el campo magnético giratorio, ¿ya? Se va a dirigir al eje rotatorio, ¿ya? Al eje rotatorio, en la cual va a crear estas corrientes de las fases,
de la línea 1, línea 2 y línea 3, o también de las fases RST, ¿ya? Y que gira a la velocidad síncrona ns. Entonces, a la velocidad del campo magnético giratorio le vamos a llamar velocidad síncrona, ¿ya? En este caso vamos a denominarle con las letras ns. Que corta, dice, a los conductores del rotor, que gira a una velocidad menor. Entonces, fíjese acá. Entonces, ya me lo dijeron, ¿no? La velocidad del campo magnético giratorio es mayor que la velocidad del rotor. Entonces, vamos a ver acá. NR, ya, lo vamos a llamar la velocidad del rotor, y NS vamos a llamarle la velocidad síncrona del campo magnético giratorio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la velocidad del rotor es menor que la velocidad del campo magnético. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué me dice acá? La velocidad del campo magnético giratorio es mayor que la velocidad del rotor. Entonces, acá viene lo que es el término asíncrono acá. Asíncrono. ¿Qué quiere decir? Sin sincronismo. Es un motor que no está sincronizado. Cuando refiere a eso, asíncrono, es porque no está sincronizado la velocidad del campo magnético giratorio con la velocidad del rotor. Entonces, fíjense acá, ¿no? Vamos a poner de ejemplo, ¿no? Esta analogía, ¿ya? Nosotros, digamos, estamos en un bosque, ¿no? Y nosotros queremos desplazar un tronco, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿quién sería el campo magnético? Acá. Nosotros. Correcto, muy bien. Nosotros somos el campo magnético y nosotros hacemos deslizar al tronco, que es el Rotor. rotor, ¿correcto? Muy bien. Entonces, esa es una analogía, ¿no? Simple, ¿no? Para poder compararlo. Entonces, fíjense acá, ¿no? El campo magnético que se produce en el estator va a ser desplazar acá, desplazar al rotor. Entonces, vamos a conocer otro término acá, que es el famoso, que es el famoso deslizamiento, ¿no? ¿A qué se le llama deslizamiento? Se llama así a la diferencia entre la velocidad síncrona ns y la velocidad del rotor, ¿no? Entonces, fíjese acá, como les había comentado, el deslizamiento se va a producir cuando yo energizo al estator, ¿no? Me va a producir lo que es un campo magnético giratorio y me va a hacer deslizar, o en pocas palabras lo va a hacer mover mediante la inducción al rotor, ¿ok? Al rotor. Entonces, eh, vamos a retroceder un poquito a la lámina anterior, ¿ya? Vamos a compararlo, vamos a llevarlo esto bajo un experimento físico, ¿no? Fíjense acá. Este imán viene a ser el estator, ¿ya? Y esta parte de la aguja, dice acá que es una aguja imantada, entonces tiene una polaridad, ¿no? Tiene una cierta polaridad más menos también, pues, ¿no? Entonces, cuando yo gire este imán, ¿ok? Dice que va a girar en el mismo sentido que la velocidad con la que yo estoy haciendo girar a este imán. Entonces, a este tipo de motor, ¿cómo le vamos a llamar? Motor síncrono, ¿ok? Motor síncrono. Entonces, en los motores de síncronos de corriente alterna, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros tenemos a nuestro estator, ¿no? Que lo energizamos con tensión trifásica, y al rotor lo vamos a tener que energizar también. Entonces, en un motor síncrono, ya vamos a tener lo que es también una cierta polaridad acá, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder con esto? Que la velocidad del campo magnético giratorio va a ser igual que la velocidad del rotor, ¿ok? N1, como se ve acá, como lo ven acá ustedes, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa acá cuando llevamos este mismo experimento, ¿ya? A un motor asíncrono? Entonces, fíjese acá, ¿no?
Fíjense acá cómo es que yo hago girar al imán, ¿ya? Esta es la masa circular metálica. Entonces, ¿qué me quiere decir acá? Que mi rotor es una masa. Entonces ya lo vamos a ver en adelante en las siguientes láminas, en las siguientes diapositivas, ¿no? Eh, Fíjense acá. Yo giro el imán, ¿ya? Y la masa circular también va a girar también, pero no a la misma velocidad con la que yo estoy haciendo girar al imán, ¿no? Entonces, a esto lo vamos a denominar al motor asíncrono, ¿ok? Asíncrono. Bien, entonces, ¿qué me da a entender esto? De que mi rotor es una masa circular metálica también. Entonces, lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Vamos a explicarlo esta parte de acá. Bien, entonces, el deslizamiento, ¿no? Ya lo hemos visto, es la que me va a hacer mover el rotor, ¿no? Lo va a deslizar el rotor, ¿ya? Entonces tenemos estas siguientes fórmulas, ¿no? El sincronismo, ¿no? Va a ser igual a la velocidad síncrona del estator menos la velocidad del rotor sobre la velocidad síncrona, ¿ok? Entonces también podemos expresarlo en esta fórmula también, ¿no? La velocidad síncrona va a ser igual a la frecuencia por 2pi entre el número de polos. P viene a ser el número de polos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros disminuimos el número de polos en el motor, vamos a tener lo que es más velocidad síncrona en este caso, ¿no? Entonces, la velocidad de un motor va a estar regida por el número de polos con la cual va a venir construido mi motor trifásico. Bien, entonces vamos a hablar acerca de las partes del motor trifásico como tal, como ya hemos estado viendo, ¿no? Hasta el momento, ¿no? Entonces, el motor trifásico, para aquellos que ya han desarmado, ¿no? Vamos a encontrar la parte de la carcasa, ¿no? La parte del rotor, como ustedes lo ven acá, es una pieza o masa giratoria. Esto es simplemente una masa que el rotor, ¿no? Y el rotor, ¿no? Donde va a ir alojado nuestro bobinado del motor, ¿ya? Y por acá va a ser lo que es nuestra caja de borde, ¿no? Vamos a explicar por qué muchos de los motores trifásicos se construyen así de esta manera. Fíjense acá. Como que sobresale como una especie de láminas salientes, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Dentro de lo que vamos a conocer de las partes del motor, es el principal de todo, ¿no? El estator. ¿Qué nos dice acá el estator? Dice que es la parte fija del motor. Una carcasa de metal fundida o de aleación ligera encierra una corona de chapas delgadas, en este caso del orden de los 0.5 milímetros de espesor, de acero, construido de acero al silicio, ¿no? Las chapas quedan aisladas, ¿no? Entre sí por oxidación, en este caso por oxidación por barniz aislante, ¿no? ¿Qué me quiere decir acá? De que este estator está constituida por varias láminas acá, varias láminas, ¿no? En toda la longitud del estator, ¿no? Entonces, ¿cuál es el motivo de que se construya así el estator? Para reducir el tema de pérdidas por estéresis y por corrientes de Foucault, ¿ya? Entonces, el estator va a estar construido de esa manera, no simplemente va a ser una pieza, una masa mecánica, no. O sea, son láminas que están distribuidas a todo lo largo del estator, a todo lo largo del estator, ¿ok? Sé que estas chapas disponen de lo que son unas ranuras. Son estas ranuras donde vamos a nosotros colocar nuestro bobinado, ¿no? Nuestros devanados estatóricos, la cual es la que va a producir el campo magnético giratorio en todo ese sector de acá, ¿no? Entonces, en este caso son 3 devanados, ¿no? Para el caso de un motor trifásico, ¿ya?
Cada grupo de devanados se compone por un grupo de bobinas, ¿no? Por grupo de bobinas. Entonces, el modo de acoplamiento de las bobinas entre sí se determina el número de pares de polos del motor y por lo tanto la velocidad de rotación. Entonces, ¿qué me quiere decir esto, no? Que la velocidad de rotación del motor va a estar muy ligada a la cantidad de grupo de bobinas que hay en los devanados del estator. Va a estar muy ligado porque nosotros vamos a encontrar motores con diferentes velocidades, con distintas eh, indicaciones en la placa del motor, en este caso las RPM, en este caso. Nos vamos a encontrar con 1800 RPM o de repente 1750, ¿no? Hasta 3600 RPM también. ¿Ok? Entonces, esto va a estar muy ligado a la cantidad de bobinas que van a estar dispuestos acá en todo el estator. ¿Ok? Listo. Y la parte móvil, ¿no? La parte que nosotros hemos mencionado, ¿por qué se le llama jaula de ardilla? ¿No? ¿Por qué tiene ese nombre? ¿No? Entonces, el rotor tiene ese nombre, jaula de ardilla. Entonces, acá viene lo que es esta conceptualización de este término. El rotor, ¿ya? Es la parte móvil del motor, ¿no? O sea que al igual que el circuito magnético del estator, se compone de un apilamiento de chapas delgadas, ¿no? Aisladas entre sí, que forman un cilindro enchavetado sobre el eje del motor. Fíjense acá, al igual que el estator, como está compuesto por láminas delgadas, ¿ya? Láminas muy delgadas, ¿ya? De 0.5 milímetros de espesor, también el rotor también está construido de esa manera también, por láminas muy delgadas. Fíjense acá, cómo es que está dispuesto en toda la longitud del rotor. ¿Ya? Son varias láminas así dispuestas delgadas. Pero ¿qué más? ¿Qué más encontramos dentro del rotor acá? Vamos a encontrar lo que son unas varillas acá. Unas varillas. Pero estas varillas están cortocircuitadas, ¿ya? Por estas dos arandelas grandes acá. ¿Ya? Entonces, estas dos partes, ¿no? En forma circular, ¿ya? Sostienen a lo que son esas barras conductoras. En este caso también son barras conductoras, ¿ya? Son barras metálicas. Entonces, todas esas barras están dispuestas en forma cilíndrica, entonces, en forma de jaula. Entonces, se le llama así al término de jaula de ardilla porque parece que fuera ¿cómo se llama? La rueda de un hámster, ¿no? O de una ardilla, ¿no? Que nosotros vamos a insertar, ¿no? Y va a hacer girar acá a la parte móvil, ¿no? Entonces, eh, tiene ese nombre típico, ¿no? De tener esa forma, ¿no? La especie de una jaula, ¿no? Entonces, así es el término eh, común que se le conoce a estos motores trifásicos, ¿ok? Entonces, es por eso que se le denomina jaula de ardilla, ¿no? Por tener esta forma de acá, por sus barras cortocircuitadas, ¿no? En ambos extremos, ¿ok? Entonces, dentro del interior de nuestro rotor, va a ir alojada lo que es el eje, ¿no? Entonces, tiene que tener lo que es un orificio, estas láminas, para yo poder introducir el eje del rotor. Entonces, en este caso, esta parte de acá va a ir nuestra utilización. En este caso, acá va lo que es un canal chavetero, ¿no? Y lo que es una chaveta para poder acoplar lo que queramos mover, ¿no? En este caso, poleas, reductores, ¿no? Entonces, todos los elementos que queramos mover tienen que tener la misma dimensión con la que va a venir dada de fábrica nuestra chaveta, ¿ok? De nuestro alojamiento, ¿ya? Entonces, vamos a citar de nuevo este dibujo, ¿no? Esta es la parte del estator, ¿ya? Esta es la parte de la bobina del estator, este circulito de acá, estas son las ranuras,
¿no? Donde va a ir alojada la bobina del motor, del estator, ¿ok? Este es el rotor, y estas son las barras metálicas, formadas, conformadas de esta forma, ¿ya? En forma de jaula, ¿ya? Listo. Muy bien, entonces vamos a tener acá la grabación para dar pase a la siguiente grabación.